Buenas tardes, buenos días, buenas noches, chicos. Hoy vamos a hablar sobre malformaciones arteriovenosas. En el manual de Greenberg, el Handbook of Neurosurgery, pueden estudiar este tema sin ningún problema. Para comenzar, las malformaciones arteriovenosas, las malformaciones vasculares como tal, pues pueden ser adquiridas. Es usualmente una lesión donde la sangre pasa directamente de la arteria hacia la vena, o sea, no hay capilares intermedios. No hay parénquima en medio de estas lesiones donde se encuentra su nido o tienen el parénquima desplazado y usualmente son sistemas de alta presión. Aquí podemos observar pues cómo el sistema arterial normalmente pues para poder la sangre pasar hacia el sistema venoso pues tiene que pasar por un sistema capilar como ya todos conocemos. Pero en esta imagen que tenemos acá tenemos por supuesto pues una lesión vascular arteriovenosa en donde ya el vaso principal alimentador tiene áreas de dilatación por el sistema de alta presión, una red dilatada donde se produce el shunt, o sea, la fístula de sangre directamente desde la sangre arterial hacia la sangre venosa, y pues una vena que por supuesto pues se van a ver también dilatadas, y en este nido también se pueden observar algunos aneurismas de tipo venoso, que difieren completamente pues con respecto a la capilaridad normal que vendría siendo esta que estoy señalando con el cursor. Entonces hay algunos tipos de malformaciones arteriovenosas que vamos a ver a continuación, principalmente las más prevalentes o las más comunes son las malformaciones arteriovenosas propiamente dichas, que van desde un 44 a un 60% de los casos. Tenemos también las malformaciones cavernosas, usualmente van de un 19 al 31%, que también son bien comunes. Las telangiectasias capilares, que usualmente pues, son ya menos comunes, un 4 a un 12%, que incluso a veces pueden pasar de forma criptogénica, que están relacionadas con el síndrome de Rendu-Osler-Weber. Y aquí también tenemos pues las anomalías propias del desarrollo venoso, llamada también angioma venoso, de un 9 a un 10%. Entonces, pues, algunos tipos de malformaciones vamos a encontrar las que tienen flujo muy rápido, flujo directo, otras con flujo rápido intermedio, otras con flujo más moderado, de tipo plexiforme, y otras plexiformes, ¿sí? Y obviamente donde la presión del sistema va a ser mayor, mientras más malformativo sea el nido. Entonces, entre los hallazgos clínicos, pues tenemos principalmente que va a rondar dependiendo de algunas características, ya sea, primero, si no sangró o si sangró. Usualmente a veces algunas características clínicas cuando no ha sangrado son algunas alteraciones del flujo a nivel de la corteza que pueden ocasionar algunos cambios cognitivos, pueden ocasionar algunas focalizaciones transitorias. No son tan comunes, pero pueden pasar. Y los síntomas clínicos relacionados con el sangrado, pues obviamente ya van relacionados con el daño al parénquima y el efecto de masa. En este caso, pues las hemorragias pueden provocar convulsiones, pueden causar un síndrome de hipertensión intracraneal, por supuesto. Soplos, obviamente, pues aquí no han sangrado, pero se pueden auscultar por el paso del flujo anormal de sangre del sistema vascular al sistema arterial, al sistema venoso. Dolores de cabeza, que siempre es un síndrome cardinal de aumento de la presión intracraneal. Y por supuesto, pues que todo va acompañado, pues al final, pues con si hay hemorragia, con un aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Los síntomas son dolor de cabeza, vómitos que van acompañados también al síndrome de hipertensión intracraneal, cambios cognitivos como desorientación, letargia, algunos signos como alteración del estado de conciencia, ya lo mencioné, letargia, estupor y coma. Puede haber hipertensión como bradicardia, que cuando obviamente se acompaña con bradicardia estamos ante un síndrome de Cushing, o no síndrome de Cushing, perdón, una triada de Cushing, que consiste en hipertensión, bradicardia y alteraciones del patrón respiratorio. Puede haber papiledema, por supuesto, que es un signo de aumento de la presión intracraneal crónica, lesión del septo neurocraneal, que por supuesto pues es una lesión que indica datos de aumento de la presión intracraneal crónica, y a veces pues en algunos casos como la fístula carótido cavernosa puede haber pues aumento del volumen y enrojecimiento de la
de la cavidad ocular y el prolapso de la órbita y prolapso del contenido orbital. Entonces, las malformaciones arteriovenosas tienen algunas características según su tamaño. Si son pequeñas, son menos de 3 centímetros. Si son de tamaño mediano, son de 3 a 6 centímetros. Y son de tamaño grande, son mayores a 6 centímetros. Usualmente, pues, el riesgo de sangrado siempre es mayor mientras más pequeña es. Entonces, aquí está, por eso, dentro de la presentación clínica, esta temática que indica que mientras más pequeña la lesión, más letal es. Entonces, obviamente, pues, así mismo tiene mayor riesgo de sangrado y el volumen de sangrado va a ser mucho mayor en promedio. Usualmente, pues, se encuentra en pacientes jóvenes. Y eso es una de las características, yo lo había comentado en las clases anteriores, en donde cuando tenemos una hemorragia intraparenquimatosa en un paciente menor de 40 años, debemos de sospechar una malformación vascular, por lo cual entonces hay que estudiarlo. Usualmente estos pacientes no tienen antecedentes, usualmente no tienen antecedentes de hipertensión ni de diabetes, aunque actualmente pues eso se ha visto incrementado en la población, pero siempre con un paciente joven pues hay que descartar que no sea una lesión vascular. El estudio de elección es un angiocat en el cuarto de urgencias para poder evaluar pues si no hay ninguna patrón malformativo vascular en la imagen y en todo caso pues después practicar una resonancia magnética y también en todo caso pues hacer una arteriografía para poder definir este, la parte del tratamiento y el manejo. Porque muchas veces, pues, no muchas veces, sino que para poder definir el manejo de estas lesiones, se necesita siempre estudios de imágenes adecuados que nos demuestren la anatomía de la lesión. Estas lesiones, cuando sangran, pueden manifestarse como hemorragias intracerebrales, pueden ser incluso hemorragias intraventriculares, pueden presentarse o manifestarse como hemorragia subaracnoidea, que es una de las causas de hemorragia subaracnoidea, o hemorragias o hematomas subdurales. Aquí tenemos pues una imagen de resonancia magnética con una fase vascular, donde podemos observar pues un patrón vascular malformativo a nivel de la corteza cerebral, del lóbulo parietal, donde eh, el paso de la arteria hacia la vena pues se vuelve tortuoso, se vuelve dilatado, incluso hay aneurismas venosos y eso se comunica con el seno sagital superior. Eso lo podemos ver en el corte sagital, como también lo podemos ver en el corte coronal y lo podemos ver en el corte axial. Aquí vemos cómo no hay nido, como el nido pues desplaza el parénquima cerebral, o sea, cumple con la temática de que no hay parénquima involucrado, igual que acá, y también esos puntitos negros que se ven pues también son algunas eh, alteraciones de la señal de flujo, que usualmente pues es para característico de la anatomía vascular. Y por supuesto, pues aquí vemos cómo esta vena dilatada se conecta con el seno sagital superior. Y en el corte axial, pues también lo mismo, vemos una imagen a nivel de la línea media. Tenemos también aquí, pues, una resonancia magnética, donde se observa pues, una lesión vascular a nivel de la rodilla del cuerpo calloso, por delante de la rodilla del cuerpo calloso, en donde le hacemos un estudio de imagen de arteriografía y podemos entonces contestar un poco mejor. La arteriografía no solamente es una imagen, sino que es un estudio que nos permite ver la fase arterial. Posteriormente, pues se ve un bluff, que es la fase capilar. Después se ve entonces cómo la sangre drena completamente hacia el sistema venoso. Y podemos también con estas imágenes son de gran utilidad porque podemos darle giros en 360 para poder ver mejor la anatomía. Aquí, por ejemplo, podemos observar una tomografía simple con una lesión a nivel de los núcleos de la base o de la región talámica, diencefálica, incluso pues, el núcleo de la base, aunque está un poco arriba del corte, habría que ver los otros cortes, donde vemos pues una alteración característica de una malformación vascular, en donde hay áreas oscuras que son ausencia de señal, que usualmente es muy común de la anatomía vascular. A eso le practicamos, por supuesto, una angiotomografía y podemos observar pues cómo se demarca de mejor manera pues el patrón vascular anormal, en donde por supuesto pues hay venas de drenaje profundas. Por ejemplo, ahí está drenando, tenemos esta vena dilatada que está drenando esta malformación, drena pues hacia
vena cerebral interna y tenemos una vena cerebral interna dilatada. Esto indica pues un drenaje profundo y eso es una de las características que se utiliza para ver lo de la escala de Spretzen-Martin, que es una escala que nos ayuda a definir en qué tipo de manejo se puede beneficiar el paciente. Ahorita vamos a ver la escala de Spretzen-Martin, pero usualmente consiste en medir el tamaño de la lesión, ver el drenaje si es superficial, el venoso o profundo, y ver entonces también si la lesión está ubicada en áreas elocuentes o no. Obviamente todos estos puntos se van sumando y nos va dando entonces una escala, una gradificación para poder tomar la mejor decisión para el manejo de estos pacientes. Entonces en los estudios de imágenes pues vamos a ver vasos enmarañados, que es un patrón vascular anormal. Vamos a ver una arteria larga alimentadora, en este caso pues no se ve porque hay que ver todos los cortes completos, pero siempre una arteria que alimenta, a veces puede estar tortuosa, algo dilatada también. Las venas de drenaje también son largas, son tortuosas y usualmente pues están también asociadas a aneurismas venosos. ¿Sí? Entonces, y las malformaciones arteriovenosas se puede ver en la arteriografía y en los estudios de imágenes se pueden ver tanto la fase arterial como la venosa. Es una misma fase arterial, o sea, en la fase inicial porque es un shunt, o sea, hay una comunicación directa entre la arteria y la vena, o sea, no ocurre la fase de capilar, que sería lo del bluff en las imágenes. Entonces, la clasificación de estas malformaciones se hace según la escala de Spretzen-Martin. Ella nos evalúa tres parámetros principales en donde se ve el tamaño de la lesión. Usualmente pues si son menos de 3 centímetros son pequeñas, si son de 3 a 6 centímetros son medianas y son mayores a 6 centímetros son grandes. El drenaje venoso, si es drenaje superficial o un drenaje profundo, como por ejemplo lo que vimos anteriormente, que drena directamente a la vena cerebral interna, que discurre pues, por el techo del tercer ventrículo. Elocuencia, si está en área elocuente o no, ya sea si está en áreas motoras, en área sensitiva, primaria, en área del habla, en área visual, en núcleos de la base, diencéfalo, tálamo o hipotálamo y por supuesto también pues el tallo cerebral. Sí, todo esto tiene su puntaje y se puede sacar de si es grado, entre grado 1 y grado 2. Si es así, pues el tratamiento con el cual se beneficia el paciente es de un tratamiento quirúrgico. Si es grado 3, el tratamiento puede ser multimodal, o sea, puede ser cirugía o terapia endovascular, o incluso pues también optar por Gamma Knife, que es un tipo de radiocirugía. Y si es grado 4 a 5, pues entonces ya el manejo quirúrgico es un poquito más controversial porque son lesiones usualmente bastante grandes de tamaño y se prefiere principalmente pues hacer un tratamiento, perdón, eh, endovascular, siempre y cuando se pueda, por supuesto, realizar. Entonces, como les decía, pues según el grado de Spretzen-Martin, mientras menores de grado, usualmente el tratamiento de elección va a corresponder con cirugía. Ahí podemos ver pues una imagen real de una malformación arteriovenosa. Vemos cómo se ve en la resonancia magnética. Esto es una resonancia magnética o una imagen pues neuronavegada porque aquí vemos el puntero en el salón de operaciones pues para poder localizar las estructuras donde se encuentra la lesión específicamente pues y también localizar las estructuras adyacentes que pudiéramos utilizar para no tocarlas y no hacer daño necesario. Y también, por ejemplo, pues aquí tenemos la tractografía, que nos indica pues que por ahí pasa cierto tracto que podríamos evitar. Aquí podemos ver pues, por supuesto, perdón, un vaso arterial alimentador. Aquí está la malformación. Y una vena de drenaje también pues bastante agrandada, ¿sí? Entonces, pues, dependiendo del grado, se puede definir el tratamiento con el que se beneficia el paciente, puede ser quirúrgico o endovascular. Por ejemplo, aquí tenemos lo del tratamiento multimodal, tenemos entonces un paciente que se decidió, pues, embolizar. Esta es la imagen de la arteriografía preembolización, vemos cómo se ve las arterias alimentadoras, vemos cómo se ve, pues, el nido vascular malformativo, vemos que también tiene relacionado unos aneurismas venosos y después esto se conecta, pues, y drena directamente hacia el seno sagital superior. Post embolización, pues se logra embolizar un porcentaje importante de la lesión
donde se observa pues ya una resolución, por lo menos en la parte central del nicho malformativo, y posteriormente este paciente pasa pues para tratamiento con Gamma Knife y se termina de realizar el tratamiento y el paciente prácticamente pues que queda con una resolución casi del 99 al 100% de la lesión. Entonces, ¿cuáles son los puntos para llevar a la casa? Que ustedes deben de conocer. Hay algunas consideraciones, obviamente, para el manejo de estas malformaciones arteriovenosas. Y una de esas, pues, es siempre evaluar si no hay asociación con aneurismas venosos. Principalmente son venosos los aneurismas, porque están dentro del nicho malformativo. Si cómo es el flujo, si es de alto flujo, de bajo flujo, qué edad tiene el paciente, porque obviamente puedes también verlo del paciente joven, siempre que sospechar si hay sangrado por una malformación vascular. Si hay historia previa de hemorragia, por supuesto, porque actualmente puede indicar la presencia de un angioma cavernoso, por ejemplo, que pueden resangrar. Tamaño y compactación del nido, obviamente pues con la escala de Flexner-Martin. Si hay disponibilidad de neurocirugía intervencionista, porque obviamente estos pacientes van a requerir de un tratamiento inicialmente pues diagnóstico y después podría ser terapéutico. Y la artrografía pues ofrece esas dos modalidades. Y también obviamente hay que ver la condición médica del paciente, pues cómo está según sus comorbilidades y su estado neurológico después del sangrado. Entonces, por ejemplo, pues aquí vemos una formación grado 1 pequeña por el diámetro, pues tiene drenaje superficial. Quizás pues no está en área elocuente, está detrás de o por delante pues del giro motor primario. Vemos los vasos alimentadores, vemos la trama vascular malformativa y vemos los vasos de drenaje que van hacia el seno sagital superior. Así mismo pues el grado va aumentando dependiendo del diámetro y de las características. En este caso pues tenemos una malformación en donde tenemos pues una lesión que va a drenar hacia las venas profundas, en este caso pues vena de Rosenthal y vena cerebral interna. Ya obviamente pues con eso tenemos el puntaje pues del drenaje venoso profundo. Y este grado 4 pues obviamente ya hay una lesión mucho mayor. Y obviamente también hay que ver con el resto de las imágenes pues el tipo de drenaje, porque incluso puede tener drenaje profundo asociado, ¿sí? Todas estas cosas se evalúan para definir pues si el tratamiento puede ser quirúrgico, en este caso pues siempre ligando las arterias alimentadoras, que es una técnica que se utiliza para poder también disminuir el flujo de sangre hacia el nicho vascular malformativo, poder disminuir el volumen y poder trabajar con mucho más seguridad a este nivel. Nunca ligar o clipar el vaso venoso, porque esto va a ocasionar pues congestión y puede hacer que la malformación sangre intraoperatoriamente, o sea que vamos a ver el sangrado intraoperatorio y vamos a ver cómo aumenta el volumen y se congestiona toda la lesión. El tratamiento puede ser con embolización también, por supuesto, se mete una guía donde lleva el material de embolización, usualmente son coils, y se colocan pues en los vasos alimentadores para poder reducir, porque ¿qué es lo que se quiere? Que no se alimente la malformación. Si se le quita el flujo, pues simplemente quedan inocuas. Y por supuesto, pues radiocirugía, que también es otra técnica que se utiliza, donde se enfoca, hace radiación hacia un punto determinado para poder dar tratamiento. Hay otras malformaciones también, por supuesto, que vamos a comentar. En este caso, pues, ya disminuye un poquito la prevalencia. En este caso vamos a hablar de las otras. Vamos a continuar con las malformaciones cavernosas, con las atletasias capilares que tienen que ver con el síndrome de Osler-Weber-Rendu, las anomalías del desarrollo venoso, que son los angiomas venosos, y también vamos a ver las fístulas durales. Entonces, hay un concepto importante que es la malformación vascular angiográficamente oculta, que a veces simplemente son lesiones que, aunque hay una hemorragia, no se puede identificar. Te sale un estudio de arteriografía o de angiocal completamente normal. Claro, el estudio de elección siempre va a ser al final una arteriografía para poder evaluar mejor la lesión si sospecha. Si no aparece en una primera arteriografía, se puede repetir en 15 días, después en un mes, después en 3 meses, después en 6 meses y así, hasta que quizás pues según algunas características, puede volverse visible ya después de que la sangre se haya reabsorbido o el efecto de masa haya bajado sobre el área donde se encontraba la malformación y se puede observar. O si no, puedes descartar otras causas de hemorragia, ¿no? Es importante, ¿no? Porque si es criptogénica, entonces debe haber otra cosa que hizo sangrar al paciente. Tenemos entonces las famosas malformaciones cavernosas, que son los angiomas cavernosos. Son amartomas vasculares bien circunscritos que carecen de parénquimas circulares también. Tiene arterias
alimentadoras también, por supuesto. Usualmente son de 1 a 5 centímetros, usualmente son de bajo flujo y están rodeados de sangre en varios estadios. En varios estadios porque puede haber tenido sangrados previos, ¿no? Usualmente el paciente debuta con que convulsiona, llega al hospital y se observa pues, entonces una hemorragia en un área a veces atípica. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión que se encuentra casi a nivel del núcleo lenticular estriado, pero a veces son corticales, no relacionadas con factores de riesgo, y esto nos hace sospechar pues, que puede ser una malformación vascular tipo angioma cavernoso. En las imágenes pues, es muy importante hacer la diferenciación, porque por ejemplo, esto es en la tomografía, solamente lo que se va a ver es el sangrado solamente, pero ya en una resonancia magnética que se puede observar con mucho más detalle en la fase principalmente de eco gradiente, se puede observar los restos de monocedirina mucho mejor. Y se puede ver pues un patrón en la malformación cavernosa que recuerda pues al aspecto del popcorn. Entonces muy importante acordarse de eso porque si vemos un aspecto de popcorn en una resonancia magnética en la fase de eco gradiente, entonces la sospecha de que es un angioma cavernoso es sumamente alta, pues, y dependiendo del lugar donde se encuentre, si es cortical, profunda, si está en tallo, o de la clínica que esté manifestando, si está muy sintomático, pues considerar pues tratamiento quirúrgico. Obviamente, clínicamente se presenta como convulsiones en el 2 al 4% de las veces, pero usualmente, para que sepan, pues el paciente llega al cuatro urgencias por una convulsión, porque sangra. Entonces ahí es donde se da cuenta el médico que tiene un angioma cavernoso. Mientras tanto, no, el paciente está en la casa asintomático. Entonces, el tratamiento puede ser observacional, dependiendo de dónde se encuentre. Hay algunas muy profundas, incluso algunas en tallo cerebral, que si solamente han sangrado una vez, el paciente está asintomático. Claro, llega con una primera clínica al hospital, después el paciente resuelve la clínica y podría darse de seguimiento dependiendo de la profundidad de la lesión, qué tan o no accesibles son. Cirugía, obviamente, si está accesible, si está muy sintomática. Y bueno, radioterapia es un poquito más controversial, solamente pues se tiende a ofrecer cirugía, si hay que tratarla. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para cirugía en una malformación cavernosa? Que estén accesibles, por supuesto, que haya clínicas de convulsiones que no se pueda controlar con los medicamentos, déficit neurológico focal que requiera pues resecar esa área, hemorragia sintomática, por supuesto. Pues todas estas cosas son factores importantes que nos ayudan a definir qué tipo de manejo quirúrgico, si el tipo de quirúrgico pues es la opción ideal. Usualmente pues, si no son accesibles, eh, entonces eh, ya es un poquito más controversial, pero claro, a veces pasa que hay un déficit neurológico muy importante y entonces pues riesgo-beneficio es considerable pues operarla. Pero muchas veces pues cuando no son accesibles se le da seguimiento. Las telangiectasias vasculares cerebrales o telangiectasias capilares, usualmente a nivel cerebral por supuesto, porque pueden haber en la piel, son malformaciones vasculares compuestas por pequeños vasos dilatados en el tejido cerebral. Usualmente pues esto se puede asociar con el síndrome de Rendu-Osler-Weber. Muy importante que tengan eso en cuenta, porque como ustedes saben, este síndrome pues debuta con otras lesiones en otras partes del cuerpo. Etiológicamente pues puede ser congénito adquirida, puede estar asociada a telangiectasias hemorrágicas hereditarias. Clínicamente pueden cruzar asintomáticas, pero sí tienen riesgo de hemorragia o crisis epiléptica, por supuesto, dependiendo de dónde se encuentren. Por ejemplo, en esta imagen pues tenemos una telangiectasia pues que se encuentra a nivel del puente, casi a nivel de lo que sería el pedúnculo seroso medio, casi en relación con el piso del cuarto ventrículo. O sea que es una lesión profunda. Y el tratamiento consiste pues en observación si no hay síntomas y cirugía o radioterapia extratásica en casos más complicados. Por ejemplo, esto es un caso complicado ya, nada más por la localización. Y el diagnóstico, pues, obviamente con resonancia magnética, con contraste y una arteriografía cerebral para poder evaluar. Otro concepto importante que se me olvidó comentarle con respecto a las malformaciones cavernosas es que estas, como son de bajo flujo, no se pueden evidenciar en una arteriografía. O sea que si le mandas a hacer una arteria a un paciente, no vas a ver nada. El estudio de elección es una resonancia magnética. Tenemos ahora las fístulas arteriovenosas durales,
que siguen siendo malformaciones arteriovenosas, pues, pero de tipo dural. Las otras serían como de tipo pial, porque solamente están en la corteza. Son chunks arteriovenosos contenidos por la dura madre. O sea, un vaso alimentador que drena directamente hacia el seno venoso. Entonces, obviamente, pues eso va a causar una clínica en particular, después vamos a ver. Ya dije que se relaciona con los senos venosos durales, pueden ser adquiridos o congénitos, incluso, pues, dependiendo de la localización, pueden haber tinnitus pulsátiles, que es el síntoma más común. Sí, porque obviamente pues esa sangre, esa trama de sangre pasando por un área donde no debería de pasar, pues usualmente hacia una área como los senos, va a ocasionar pues ese tinnitus en el paciente. Entonces pues son durales porque se encuentran en relación con la dura madre, usualmente es un vaso pues, que conecta directamente entonces con el seno venoso, ¿sí? Y obviamente pues a veces lo que ocurre es que la sangre arterial al drenar directamente al seno, puede ocasionar estenosis por coágulos y entonces ocasionar flujo, eh, flujo retrógrado del sistema venoso, que no debería, ¿no? No debería haber flujo retrógrado por la congestión. Entonces, por ejemplo, pues también pueden sangrar, por supuesto, siempre en las fístulas arteriovenosas durales hay que hacer una resonancia magnética, hay que hacer un CAT. Siempre recuerden, el CAT va a ser su primera elección, una IBMRI, se puede utilizar también la arteriografía, por supuesto, para diagnosticarlas y evaluarlas un poco mejor. Este, la geografía de seis vasos, ¿sí? Que consiste, por supuesto, pues, en, en, en meter medio contraste, pues, de cuatro vasos, perdón. O se mete, pues, son las dos carótidas y las dos vertebrales, ¿sí? Para poder evaluar, pues, un poco mejor, de forma más clara, la anatomía de la fístula. ¿Ok? Y así definir entonces el manejo del tratamiento. Hay unas clasificaciones para estas fístulas, una es la de Borden y otra es la de Cogner. La de Borden consiste principalmente pues, en tres tipos, tipo uno, tipo 2 y tipo 3, que va a depender pues, de algunas características, por ejemplo, pues, este, cuando hay una fístula arteriovenosa dural, pero no hay flujo anterógrado, y así, ¿no? Entonces la tipo 2, cuando hay una fístula arteriovenosa dural, que drena anteriormente dentro de los senos venosos durales, pero hay flujo retrógrado en las venas corticales. Y la tipo 3 entonces cuando hay una fístula eh, dural arteriovenosa con flujo retrógrado directo hacia la corteza, causando entonces un síndrome de hipertensión venosa, que puede llevar incluso a infartos. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo, vemos el vaso sanguíneo arterial que conecta directamente con la fístula. Lo normal sería que la sangre de fistulosa pues drene directamente a la vena yugular interna, pero cuando eso no ocurre, pues entonces hay congestión, ya sea por estenosis, por trombo o por el alto flujo, pues va a ocasionar que la sangre se regurgite. En este caso, pues, dependiendo del, del grado de reflujo y de las comunicaciones anómalas que haya, pues van a haber diferentes grados. Solamente se los dejo aquí de ejemplo. El manejo, obviamente, pues, tiene indicaciones para cirugía, cuando hay presencia de drenaje venoso cortical, cuando hay disfunción neurológica, cuando hay hemorragia, cuando hay congestión venosa orbital. En este caso, pues, puede pasar, por ejemplo, cuando ocurre un síndrome de aumento de la presión intraorbitaria con exoftalmo, con proptosis del ojo, con equimosis, ¿no? Ahorita vamos a ver a continuación. Más se ve con una fístula carótido cavernosa. Y cuando hay síntomas refractarios como la cefalea o el tinnitus pulsátil. Embolización versus cirugía. Cirugía se opta más cuando hay, ¿cómo se llama? Lesiones en fosa anterior. Cuando son en fosa posterior, pues es mejor. O se recurre pues a la embolización. Radioterapia, también pues embolización puede ser utilizada, pero ya está un poco más en desuso, ¿sí? O sea, es un tratamiento multimodal, se pueden hacer
varias fases para al final pues lograr disminuir el flujo o el shunt y poder pues definir pues si el manejo puede ser solamente endovascular o requiere pues un manejo quirúrgico coadyuvante. Los angiomas vasculares, que son los angiomas venosos, ¿sí? Estos son, no son angiomas cavernosos, son angiomas venosos. Son drenaje venoso relacionado al parénquima cerebral, no está asociado a malformaciones arteriales y son sistemas también de bajo flujo y baja presión. En las estudios de imágenes recuerda como a la cabeza de Medusa, que era el demonio de la mitología griega, pues que era una mujer que tenía pues, una serpiente en la cabeza y convertía a todos en piedra. Aquí se puede observar cómo en esta tomografía con fase angio, pues se puede observar pues como si hubiera una medusa allí relacionada, ¿no? Que indica pues un angioma venoso. Y los angiomas venosos pues pueden este, tener ciertas características pues, pero a veces ya una vez identificado pues puede definir pues si se trata o no se trata. Usualmente de tratamiento no tratar porque son lesiones benignas pues no cursan con una clínica muy importante. Aunque bueno, habría que ver pues cómo está este paciente porque realmente pues tiene una lesión bastante grande en fosa posterior que podría incluso estar comprometiendo pues o provocando pues algo de hipertensión o de síndrome de efecto de masa, perdón, hacia el bulbo raquídeo. Aquí tenemos otras lesiones que son las malformaciones de la vena de Galeno, un agrandamiento de la vena de Galeno, ¿no? Como ustedes saben, la vena de Galeno que se forma a partir de la unión de la vena cerebral basal y Rosenthal y las venas cerebrales internas. En este caso pues tenemos una lesión sumamente dilatada que va directamente hacia la torcula de Herófilo que también está completamente dilatada, ¿sí? Entonces, se diferencian de las malformaciones arteriovenosas por el llenado retrógrado de las venas cerebrales internas. Y se puede clasificar en fístula interna pura, fístula entre la vena de Galeno y la astola perforante, una forma mixta y unas más que pueden ser plexiformes. ¿Sí? El tratamiento usualmente pues hay que ver si se presenta hidrocefalia, pues obviamente considerar la colocación de una derivación ventriculoperitoneal. Y también entonces embolización versus cirugía pues para, perdón, lograr eliminar pues la alimentación pues hacia esa vena de galeno y disminuir pues su tamaño. La embolización de las arterias alimentadoras es un método, pero se puede implementar cirugía dependiendo de la ubicación. Obviamente pues se define, pero hay que saber porque son igual lesiones profundas y lesiones con alto riesgo de complicaciones de sangrado. Esto es lo que ocurre, que les decía, ocurre en un aumento de la presión intraorbitaria con exoftalmo, proptosis, quemosis del ojo, ¿sí? Esto ocurre mucho en las fístulas carótido cavernosas. Siempre al año vemos uno que otro paciente con estas características. Dice que hay varios tipos, ¿no? Pueden ser traumáticas o espontáneas. Usualmente, pues, las que hemos visto son más espontáneas que traumáticas. Es muy raro ver traumáticas, porque nosotros vemos mucho trauma y poco ocurre por trauma, usualmente son espontáneas. ¿Sí? Igual también pueden haber disecciones de las venas, de las arterias vertebrales, perdón, por, por trauma, que eso sí lo hemos visto en un par de ocasiones. Puede haber también desórdenes del tejido conectivo, por supuesto. Entonces, obviamente, pues, también esta fístula carótido cavernosa va a depender su tipo, va a depender también de si es ocasionado por ramos meningia de la carótida interna o ramos meningia de la carótida externa. Usualmente la carótida externa es la que da la rama meningia más grande, que es la arteria meningia media, pero la arteria carótida interna va a poder dar también unas ramas hacia la obra madre, en donde usualmente salen de la porción petrosa o la porción cavernosa. Pero la irrigación es mucho más pequeña. Casi más del 90% de la irrigación lo está dando por la arteria meningia media. También tenemos fístulas, bueno, dentro de la fístula carotidocavernosa también tenemos pues algunas indicaciones para el tratamiento, obviamente con hiperoptosis, obviamente pues hay pérdida de la visión también, aumento severo de la presión intraocular, incremento del llenado en las venas verticales en la radiografía, soplo intratable, parálisis del sexto par, también pues, obviamente pues también no solamente el septo, sino también va a haber un síndrome de oftalmoparesia porque obviamente pues todos los movimientos troculares van a estar comprometidos. Y también hay que ver pues en las alternativas terapéuticas porque la embolización es una de ellas, ya sea transarterial o transvenosa. Y bueno, chicos, eso sería todo con respecto al tema relacionado con malformaciones vasculares.